que me dijeron que, bueno, cuando me inscribí, me dijeron que me faltaba una, para la última paternidad, pero yo les dije que sí, y me dijeron que me tenía que esperar a que me dieran el ticket. Pues sí había venido usted. Sí, se anotó en esta y ya después faltó. Pero falté nada más una vez. Yo no le estoy diciendo que varias. Dije nada más y después faltó, ¿cierto? Disculpe mi ruso, es que luego me equivoco de palabras. Pero entonces tiene que bajar a ver eso, porque significa que todavía tiene un problema. ¿Sí? ¿Y cuál es la situación? Ahorita no hay mayor inconveniente. El problema va a ser que en el sistema no aparezca su nombre al momento de asentar calificación, y ese sí va a ser un problema, porque no voy a tener yo dónde colocar la calificación si no aparece en el grupo. ¿Sí me explico? Entonces, chéquelo ya, por favor, ¿sí? Para que no haya mayor inconveniente después. Bien. Vamos a ver en qué tema nos quedamos. Derechos constitucionales. ¿Mandé? Sí, garantías constitucionales. Ah, ya está, garantías y todo. ¿Seguro? No, derechos Yo constitucionales. les estoy preguntando, a ver, relájese, dígame nada más en qué tema nos quedamos. Derechos constitucionales. Ah, ok, entonces, ya no tiene duda, compañera. No, ¿qué diferencia hay entre usted entre derechos humanos y derechos constitucionales? O mejor dicho, entre derechos humanos y derechos fundamentales. Porque si llegamos a constitucionales, por favor, licenciado, buenas tardes. Porque si llegamos a constitucionales ya pasamos por los fundamentales. Gracias, licenciado. ¿Qué pasó? Ay, yo estoy ando bien perdida. No, sí, ya lo vi. Sí, pues por eso le pregunté, precisamente, porque casi descabeza ya la compañera de un bostezo. ¿Sí? Por eso le pregunté. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Pues yo creo que los derechos fundamentales, la noticia tal cual usted lo dijo, ¿Cómo? que los derechos fundamentales es un conjunto de prerrogativas sustantivas que son de la Carta Magna. ¿En serio? ¿Eso dije? No. No, en lo absoluto. A ver, compañera, primero, después compañero. Los derechos fundamentales son inherentes a las personas morales. Ok, pero ¿qué más? A ver, Nachito. Sí, pues justo eso, o sea, que los derechos humanos son prerrogativas, Ajá. beneficios que son otorgados, que son conferidos por el Estado a todas las personas por el simple hecho de ser personas, o sea, el derecho a nacer, el derecho a la vida. No, pero fundamentales, Nacho. Y los fundamentales son como los derechos humanos para las personas morales, organizaciones civiles, empresas, instituciones del Estado, Bueno, más o entidades menos. federativas. A ver, ¿no levantó la mano? No. Entonces vamos a ver. Está aquí. Bueno, los derechos fundamentales había dicho que se dividen en 5, que son libertad, seguridad jurídica, equidad y propiedad. En términos de la Constitución del 57. Ajá, sí. ¿Y qué más? Y bueno, como dijo el compañero, los derechos humanos son... No, fundamentales. Fundamentales. Ahorita tengo nada más estos datos. A ver. Los derechos humanos son el conjunto de facultades, beneficios y prerrogativas otorgados, conferidos y reconocidos por un Estado en favor de todas las personas por el hecho de ser humanos y que están sustentados en la dignidad humana. Hasta ahí no tenemos problema, ¿cierto? ¿Qué significa? Los derechos fundamentales no. Los derechos fundamentales son el conjunto de facultades, beneficios y prerrogativas que se le otorgan a las personas morales para, uno, que cumplan su objeto social y dos,
puedan seguir realizando sus actividades, que existan. ¿Sí lo comprendemos? ¿Quién dijo? Una tesis. Ah, sí. Usted nos dijo que había una tesis. ¿En cuál? 360. ¿Cómo? 360-2013. CT, contradicción de tesis, guión 360/2013. ¿Sí? CT es contradicción de tesis. ¿Quién la emitió? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y ahí ya no hay tema. Ya Carbonell, inclusive en varios videos, salió a decir que efectivamente los derechos humanos y los derechos fundamentales son diferentes. ¿Por qué? Porque antes él afirmaba que era lo mismo. ¿Sí me explicó? Y varios otros autores también. Pero la Corte desde el 2013 aclaró: los derechos humanos y los derechos fundamentales son diferentes. ¿Quién lo planteó? Lo planteó. Compañero, estableció la diferencia a través de la resolución contradicción de tesis 360/2013, que se suscitó dos choques de dos jurisprudencias de dos tribunales colegiados de materia administrativa, del cuarto y del séptimo circuito. ¿Qué establecieron? Uno, el del cuarto circuito estableció que los derechos humanos y los derechos fundamentales eran lo mismo, porque la Constitución en su artículo primero estableció que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, sin hacer distinción físicas o morales, tendrían o estarían protegidos por los derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en esta Constitución, así como los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Eso dice el artículo primero. Y entonces el tribunal colegiado del cuarto circuito dijo: como la Constitución no dice personas físicas o morales, es para las dos, para todos. Y el tribunal colegiado del séptimo circuito dijo: no, si dice la Constitución, los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos, se refiere a las personas físicas, no a las personas morales. Es más, en el mundo son pocos los países que regulan o definen lo que es una persona moral, mal llamada moral. También intentaron definirla como persona jurídica o persona colectiva, que sería el mejor o la mejor definición. Sin embargo, en nuestro país, ¿en qué precepto legal se regula la existencia y la definición de las personas morales? ¿Qué artículo? Y es el único que existe en todo nuestro marco jurídico, el único. Ya se los había yo dicho. ¿Sí? Artículo 27. ¿De dónde? 27. ¿De dónde? De Constitucional. No, hombre, pues ese es el de la propiedad. 25 del Código Civil Federal. Es correcto, muy bien, compañera. Artículo 25 del Código Civil Federal. Ahí se define qué son las personas morales y quiénes son las personas morales. Las personas morales son entes intangibles, impalpables e impercibibles que existen por las personas físicas y que tienen dos finalidades: una de naturaleza social y otra de naturaleza pecuniaria o económica. De naturaleza social tenemos al Estado primero, a las entidades federativas segundo, a los municipios tercero y a partir de ahí asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro. Teletón, Michu y Mau y toda la sarta de organizaciones sociales que buscan suplir las deficiencias del Estado asumiendo la función que le corresponde al Estado. ¿Sí lo comprendemos? Y tenemos las personas morales con fines lucrativos o con fines económicos que se llaman sociedades mercantiles. ¿Se me explicó?
¿Quién dice? El artículo 25 del Código Civil Federal. Bien, entonces en ese contexto, la contradicción de tesis 360/2013, la ministra en retiro, una mujer brillante, no como las tres que están todavía ahí en la Suprema Corte, nada más vegetando, me refiero a Loretta Ortiz, me refiero a la pirata, que es, digo, no tiene nombre lo que hizo esta fulana, y Jacqueline Esquivel, y la otra que va campante desparramando ignorancia y que tiene 70 asesores que le hacen su trabajo. ¿Cómo se llama la fulana esta? La ministra del pueblo, ¿sí? Lenia Batres. Jamás había existido un ministro o una ministra tan ignorante como esa señora. No supo definir ni qué era derecho cuando le preguntaron. Pero bueno. Y el que más me ahorita un familiar que ha sido también muy sonado. El que se siente Benito Juárez. Eso. Que sabe, lo que trae en la sangre es el equivalente a la leche al cura cuando le echan agua. Así, si él es indígena, yo soy astronauta que vengo llegando de Venus. No tiene nada de indígena, por el amor de Dios. Y déjeme decirle, el sujeto él fue quien intervino para engañar a las comunidades indígenas para la construcción del inútil Tren Maya. Él fue el principal promotor. Y después se engañó. Y después modificó y tergiversó los acuerdos que se habían logrado. Sí, y ese va a ser el presidente de la Corte. No, jamás habíamos estado tan mal. Nunca. Ni en las peores épocas del priismo. Bueno, ni con Cedillo cuando suspendió el Poder Judicial 2 semanas. Ni así habíamos estado tan mal. Pero bueno, ya la historia, como dicen, que por sus hechos los conoceréis. Y así nos va a pasar, nada más que nosotros vamos a parar los platos rojos. Pero bueno. Entonces, en ese contexto, ojo, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, es a quien se le asignó el proyecto para dirimir el conflicto entre dos tribunales colegiados. Como ustedes lo saben, porque ustedes ya son cuasi abogados, el artículo 94 de la Constitución establece la organización y las facultades del maltrecho en lo que queda del Poder Judicial. Y ahí establece que el máximo tribunal es la Suprema Corte. Después vienen tribunales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su soberbia y estupidez creyeron en algún momento que podían estar por encima de la Suprema Corte. Así de mal estamos. Y después vienen los tribunales colegiados. ¿Sí? Hay un tribunal, uno, que no pertenece al Poder Judicial de la Federación y que tiene facultades para resolver y dirimir controversias. Está integrado por magistrados y emite jurisprudencia. ¿A qué autoridad me estoy refiriendo? Y es una de las aberraciones jurídicas que tenemos. ¿Cuál? Tribunal Administrativo. ¿Pero cómo se llama? Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuál es su fundamento legal y por qué me atrevo a decir que está fuera del Poder Judicial? 73. Fracción. Todo quiere, sí. 29H. 29-H. Artículo 73, fracción 29-H. Es ahí donde se crea este tribunal que no pertenece al Poder Judicial, pero que tiene facultades jurisdiccionales. Jamás se habían hecho tantas aberraciones. Pero bueno, esto fue desde el 2014. Ahora, en este contexto entonces, la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, ejerciendo las facultades que le confieren a la Suprema Corte por parte de la Constitución, ejerció la facultad de atracción de los dos criterios jurisprudenciales, y a eso se le llama contradicción de tesis. Por eso es C.T. contradicción de tesis. Y entonces la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, hizo el proyecto, ahí ya le tocó, consensó con los otros 10 ministros y obtuvo los criterios, opiniones que le ayudaron a hacer el engrose. En esa página, en donde ustedes lo pueden consultar, en la parte final hay un engrose, y ahí es un documento de más de 300 páginas donde está la sentencia que emitió la Suprema Corte, estableciendo que los derechos humanos son otorgados, conferidos y reconocidos a los seres humanos
y los derechos fundamentales se les reconocen, son otorgados a las personas morales, uno, para que cumplan su objeto social y dos, para que sigan subsistiendo o existiendo. Así de sencillo. ¿Sí lo comprendemos? Cualquier tema, ¿quién lo dijo? La Suprema Corte. Así de sencillo. ¿Sí? De tal suerte que esas tres teorías que se tenían de que si los derechos humanos son universales y los derechos fundamentales son locales, o que los derechos humanos no están escritos y los fundamentales sí están en un documento, ya no tienen vigencia, no tienen ningún sentido, y lo que debe de prevalecer es la tercera teoría que abarca la Suprema Corte. ¿Sí lo comprendemos? Espero que ya no tenga ninguna duda, compañera. Y esa es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿sí? Pero se vienen a complicar más las cosas. ¿Qué son los derechos constitucionales? Allá atrás. A ver, compañera. ¿Usted lo que es? ¿Sí? Regula al Estado la división del supremo poder de la Federación en tres poderes, las atribuciones y las obligaciones de estos poderes. También regula las relaciones entre los poderes y los gobernados que tutela los derechos de los gobernados de la nación mexicana. ¿Eso qué es? Derechos constitucionales. No. A ver, compañera, ayúdenle. Si se puede hoy, sería mejor, ¿eh? A ver, compañero, por favor. Compañero, por favor. Los derechos constitucionales son derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución de un país que garantizan la libertad, la igualdad y la dignidad de los individuos. Si son constitucionales, no son fundamentales, ojo, ¿sí? Ahí debemos de ser cuidadosos, o por lo menos hay una diferencia para no mezclarlos, ¿sí? Hay una máxima, hay un principio general de derecho constitucional. Todo derecho humano o todo derecho fundamental llega a ser derecho constitucional, pero no todo derecho constitucional es derecho humano o derecho fundamental. Hay una diferencia, ahorita lo vemos, ¿sí? Conjunto de beneficios y prerrogativas que están en la Constitución como el debido proceso. Ok, sí, pero nos falta algo aquí. Está bien. ¿Qué significa? Que es un conjunto de beneficios, facultades o prerrogativas consagradas en la Constitución y que son otorgadas a todas las personas físicas o morales, materializando derechos sustantivos de rango constitucional, ¿sí? Es decir, no derechos humanos, no derechos fundamentales, pero sí derechos sustantivos con rango constitucional. Y ahorita vamos a ver. ¿Sí lo comprendemos? Si lo entendemos, entonces conjunto de facultades, beneficios y prerrogativas otorgados, conferidos y reconocidos en la Constitución en favor de todas las personas físicas o morales de naturaleza sustantiva. Sustantiva. ¿Sí? ¿Quién me da un ejemplo? Un derecho que es constitucional, pero no es humano, no es fundamental, pero es constitucional. Podría ser el que ya le había dicho, el del artículo 8, el derecho de petición. Derecho de petición, muy bien. ¿Qué otro? El artículo 20 del dicho, ¿no? Tal vez el derecho Sí. de elección. Espérame tantito, compañera, ya me atropelló acá a Nacho. A ver, ¿qué más, Nacho? Ay, Nacho siempre participa. Sí, pero aquí no estamos en la feria, compañera. ¿Sí? No, sí, es quedado que el artículo 20, ¿no? Sí, pero ¿en qué parte? Aquí el sistema penal será adversarial. No, tache. No, es exactamente lo que no dice. A ver, compañera, ya termine de atropellarlo. ¿Mande? Ya no quiero, ya está. No, a ver, contéstame. ¿Qué? Contéstame, ¿qué otro? No, no sé. ¿No? Sálgase, por favor, compañera. No voy a estar jugando con usted. ¿Cómo? Retírese, por favor. Permítame.
Sí le permito, pero retírese. ¿Cuál es su nombre? Contreras. ¿Contreras qué? Osorio María Fernanda. Ok. Le espero que se retire, por favor. Tengamos mucho cuidado, porque yo les dije que nuestra clase se basaba en el respeto y no voy a utilizar esas faltas de respeto. ¿Sí? Retírese, por favor, y acompáñenme. ¿Sí? Por favor. La estoy esperando, compañera. Por favor, nos está atrasando a todos. Sí. Bien, entonces, pongamos mucha atención. El 20 constitucional, ¿qué dice? El proceso penal será acusatorio y oral. No dice adversarial, no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Dónde aparece la adversarialidad? En un principio que es un derecho constitucional. ¿Cuál? ¿El de contradicción? Exactamente. En el de contradicción, ahí se ubica la adversarialidad, en el de contradicción. Muy bien. En ese contexto, ¿qué significa? Que los 5 principios, la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cada uno de ellos es un derecho constitucional. ¿Qué significa? Esperemos y nunca les pase, tocamos madera. Pero si alguna vez nos detienen, nos involucran con un hecho con apariencia de delito, entonces tenemos el derecho constitucional de que se nos someta a un proceso acusatorio y oral, y que ese proceso acusatorio y oral cumpla con los 5 principios que son derechos constitucionales. Publicidad, que todas las audiencias sean públicas. Contradicción, el derecho de oponernos a lo que plantee nuestra contraparte. Concentración, el desahogo de la mayor cantidad de actos jurídicos en el menor número de audiencias. ¿Sí lo comprendemos? Inmediación, que esté presente siempre el juez y que las partes no se puedan entrevistar por separado con el órgano jurisdiccional. Y continuidad, que todas las audiencias se señalen lo más pronto posible. Son derechos constitucionales, no solo son principios del 20 constitucional. Si lo comprendemos, cada principio es un derecho constitucional, cada uno de ellos. ¿Qué es la acusatoriedad? ¿Recuerdan? Ya lo habíamos visto. Acusatoriedad, el proceso penal será acusatorio. ¿Por qué? ¿Cómo? Va a haber una persona que va a señalar. Sí. Es por ese principio de que quien acusa está obligado a Aprobar, no comprobar. Aprobar. Sí, pero en nuestro sistema jurídico, ¿a quién le toca? A la institución del Ministerio Público. ¿Sí? ¿Qué es la facultad acusatoria? Entonces, la facultad acusatoria es el cúmulo de determinaciones, de mandatos de la Constitución que se le otorgan, confieren e imponen a la institución del Ministerio Público en concatenación con la Fiscalía, en términos de lo prescrito por el artículo 21 y 102-A de la Constitución. ¿Para qué?
para que investigue hechos posiblemente constitutivos de delito, identifique a los posibles perpetradores, los persiga y los detenga, los entregue a un juez de control, realice imputación, formule acusación, obtenga sentencia condenatoria, siempre respetando derechos humanos. Esa es la facultad acusatoria que impone la Constitución a la institución del Ministerio Público. Oye, ¿la Fiscalía es un organismo diferente? No. La Fiscalía, en términos del artículo 102-A, pertenece al Ministerio Público y es un auxiliar del Ministerio Público. La institución es el Ministerio Público. La Fiscalía es cómo está conformado el Ministerio Público para ejercer funciones y facultades del 21 constitucional. Por eso las fiscalías, en términos del 102-A, son organismos constitucionales públicos, autónomos e independientes. Ya presentaron la iniciativa para que regresen al Poder Ejecutivo otra vez. Quieren todo el poder. Lo quieren todos estos animales. Entonces va a dejar de ser autónomo otra vez. Por eso Gers Manero nunca sale del Palacio Nacional. Él ya se siente gato otra vez, pero ahorita era independiente, pero nunca se enteró el señor. Pero bueno, ni hablar. Ahora, en esa tesitura, entonces, esa es la acusatoriedad. La facultad que el Estado le otorga, le confiere o le da al Ministerio Público y a la Fiscalía como parte del Ministerio Público en términos del artículo 21, 102-A de la Constitución para investigar hechos posiblemente constitutivos de delito o hechos con apariencia de delito, que no es lo mismo. Ustedes llevaron derecho procesal penal, llevaron penal, llevaron práctica forense y saben que un hecho que probablemente es constitutivo de delito es diferente a un hecho con apariencia de delito. Son dos cosas diferentes. Y en ese contexto, entonces, esa facultad se le otorga, se le confiere o da al Ministerio Público para que investigue esos hechos, identifique a quién los cometió, los persiga, ya sea en flagrancia, las 4 hipótesis de flagrancia. Recuerde usted, bueno, son 3, pero tenemos una fuera de la flagrancia, pero que puede cuadrar en caso urgente. Pero tenemos la flagrancia lisa y llana, es decir, artículo 146, fracción primera, flagrancia. 146, fracción segunda, inciso A, flagrancia, lo que se denominaba cuasi flagrancia. Ahora se le llama flagrancia en la hipótesis de cuando se detiene a la persona posteriormente a la comisión del delito por estar en huida, por huir, pero en persecución, donde no se le pierde de vista y se le asegura con posterioridad. Y la tercera hipótesis, que es la 146, fracción segunda, inciso B, que dice que es la detención posterior al hecho por reconocimiento de la víctima, ofendidos o testigos, y que en el momento de la detención se le aseguren objetos del delito. Hágame usted el favor. ¿Se me explicó? Antes se le conocía como flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia equiparada. ¿Okay? Una vez vino Claude Roxin, creo que no se los había platicado, o sí, algunos. Vino Claude Roxin a México. ¿Alguien ha escuchado hablar de Claude Roxin? ¿Es en serio? Digo, si estudiáramos contabilidad, administración de empresas o química, entendería que no lo hubiera escuchado, pero en derecho es nada más y nada menos el dogmático, académico y doctrinario de derecho penal más importante del planeta, y que murió hace 2 meses, por cierto. No había una persona más importante del derecho penal que Claude Roxin, así de grande, y así el hoyo, el hueco que nos dejó a todos los penalistas, una pérdida irreparable para el derecho penal. Entonces, pues ya ni les pregunto de la escuela clásica o de la escuela positivista o de la escuela causalista o la finalista o la funcionalista. Oiga, estoy hablando de derecho penal para que no me digan, ¿cierto? ¿Cuál es la escuela clásica de derecho penal?
La de Lombroso y... No, La positivista, ¿no? esa es la positivista. Ah, bueno. La clásica es donde es un conjunto de conocimientos desarrollados por Francisco Carrara, ¿sí? Por Hugo Grocio. Adicionalmente, se sumó y se considera el padre de los abogados penalistas César Bonesana Marqués de Beccaria, con su tratado de los delitos y de las penas. Gracias, compañera, muy bien. ¿Sí? Esa es la escuela clásica, la escuela positivista. Pues, hay tres que no eran abogados: Lombroso, Garófalo y Ferrer, y que establecían el estudio del conocimiento para la acreditación del delincuente y del delito. Es decir, que a través de estudios médicos se determinaba que una persona iba a ser delincuente o era delincuente. Y la teoría lombrosiana fue la que tuvo mayor auge. Una persona con manos grandes, mentón amplio, frente ancha, nariz ancha, etcétera. O sea, por feo, pues. Ya todos aquí estaríamos detenidos, compañeros. ¿Sí? Y entonces, esa era la escuela positivista. ¿Sí? Fue superada. ¿Sí? Causalismo. ¿Quién es el principal teórico del causalismo penal? Ni idea. Su teoría se basaba: el delito es la causa de la causación causada. Por eso era causalismo. Franz von Liszt decía: todo delito tiene una causa y tiene un efecto, pero lo importante es la causa. Por eso era el causalismo. Von Liszt tuvo un alumno llamado Hans Welzel, y Welzel dijo: no estoy de acuerdo con mi maestro, porque el delito no es la causa de la causación causada, sino que todo delito tiene una finalidad. Y ahí nació el finalismo penal. Es decir, todo delito tiene un fin, todo delito. El que roba, su finalidad es asirse de un objeto, bien mueble, no inmueble, porque si es inmueble, entonces ¿qué delito es? Despojo. ¿Cuál es la finalidad del robo? Apropiarse, desapoderar del objeto bien mueble a alguien para apropiárselo y disponer de él. Ánimo de dominio, dice el Código Penal. Esa es la finalidad. No es la causa, no es que vio el objeto y dice: como está el objeto, pues me lo voy a llevar. No lo necesito, pero lo voy a tener. Esa es la causa. La causa es dar la oportunidad al delincuente que haga el delito. No, decía Welzel, no. La finalidad es lo que provoca el delito. Y llegó Gunther Jacobs y dijo: no, están bien mensos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Jacobs: no, ni la causa genera el delito, ni la finalidad. Y entonces Jacobs había leído las ideas integracionistas de Emil Durkheim y después las trasladó, las concatenó con las ideas de Talcott Parsons y Robert Merton. Estructural funcionalismo le llaman. ¿Sí? Talcott Parsons desarrolló el estructuralismo, Robert Merton el funcionalismo, y ambos crearon la teoría estructural funcionalista sociológica. Pero Jacobs dijo: no, pues esto me sirve. ¿Qué significa? Decía Jacobs: todos estamos insertos en una sociedad. A esto le llamó sociedad. ¿Sí? Esta es la sociedad. Y entonces dentro de la sociedad hay una estructura. Y a su vez hay superestructuras, diría Carlos Marx. ¿Eso no es muy marxista, profe? ¿Qué estoy diciendo, Nacho? ¿Qué estoy diciendo? Y entonces dice Jacobs: aquí estamos todos metidos, todos nosotros cumplimos un rol, una función. ¿Sí? Ustedes ahorita son estudiantes, educandos. A mí me toca ser docente.
el día de mañana esperemos se inviertan los papeles y yo esté ahí tomando clases y usted sea mi docente. ¿Se explicó? Eso debería de ser. Así debería de ser. ¿Sí? A mí ya me pasó. En una ocasión llegó un grupo de maestría para darles clases del sistema acusatorio dentro de la maestría del Derecho Procesal Penal y me dicen los coordinadores, oiga, doctor, tenga cuidado, ¿ahora qué? ¿Quién va a entrar a robar? ¿Qué? No, tenga cuidado con ese grupo. ¿Por qué? Es que es un grupo muy conflictivo. Y luego, es que todos son de la UNAM. Qué raro. Sí. Y entonces, pues, han hecho rebotar a varios docentes porque pues, preguntan mucho, o sea, estudian. Pues si es eso, qué bueno. Y voy entrando y la mitad habían sido mis maestros en la facultad. ¿Se me explicó? Sí, fue un grupo aguerrido, pero pues entendieron de qué se trataba el asunto. La materia que les di fue argumentación jurídica en el sistema acusatorio como elemento de control social. Es una materia especial que se lleva. Y qué bueno, o sea, ese rol, esa función nos hizo cambiar. A mí, después de haber sido alumno, fui docente de ellos, y ellos, después de haber sido mis docentes, fueron mis alumnos. ¿Se me explicó? Hubo una ocasión, esa jamás lo voy a olvidar, hace ratito, precisamente que fui a almorzar con el doctor García Ramírez, nos estábamos acordando. Dice, oye hermano, ¿te acuerdas cuando me fuiste a sustituir a Nezahualcóyotl? No, ni me recuerde. No, o sea, fue una verdadera tragedia. ¿Por qué? Me habla y me dice, oye hermano, necesito que me cubras en esta materia, es de maestría. Y era de la etapa de juicio en el sistema acusatorio. Sí, ¿en dónde? En Nezahualcóyotl. Dije, bueno, está lejos, pero sí. No, a mí se me hacía eterno llegar allá, ahora ya cualquier cosa. Y entonces, nunca me dijo cómo estaba el asunto, nada más me dijo así, en esa. Llegó a esa, siempre llego antes de tiempo, y entonces me entrevisto con los coordinadores. Oiga, vengo a cubrir al doctor García Ramírez. Qué bien. ¿Y el grupo? No, doctor, es que no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? No. Tiene que ir al Poder Judicial de la Federación, al bordo. ¿Por qué? Vaya, ya le explican. Y algo no estaba bien. Llego, ya me estaba esperando una persona de la escuela. Nos dijeron que usted venía a cubrir al doctor García Ramírez. Sí. Doctor, un favor. Es un grupo muy complicado, muy difícil. Oiga, ¿pero dónde va a ser la clase? Ahí adentro, en el Poder Judicial. Oiga, ¿y quiénes son los alumnos? Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dije, no, la frieguen, oiga, pues avisen. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Yo vengo o qué? ¿Que me agarren de botana o qué? Y es que ya no quisieron al doctor García Ramírez. Pues los fue a pendejear como iban a querer. Así textual, pues también todos. Y pues que dijeron, no, me quitan al maestro, yo ya no juego. Y entonces dice, pues mándenlo a él, que se lo cocine. ¿Se me explicó? Y me tocó darle clases a puros jueces y magistrados. ¿Se me explicó? Y ahí no le preguntan si quiere, si está preparado, no. O lo hace o se va. Y lo hicimos. Quedamos en buenos términos con los jueces, los magistrados. Hubo con 2 o 3 con los que sí hubo de primera mano un choque como para medirnos. Y ya cuando vieron que más o menos sí medio le entendía el asunto, dijeron, órale va, ¿sí? Rol y función, ¿sí lo comprendemos? De hecho, ahí había un criterio que los jueces, todavía muchos no sabían acerca de la sustitución del abogado defensor por considerar que no tenía los conocimientos. Les dije, sus señorías, discúlpeme, pero no es correcta la determinación que ustedes toman. No faltó uno que, ¿por qué? ¿Quién dice? Pues dice la Corte, no digo yo. Yo siempre aviento la ley, la Constitución a la Suprema Corte. Ya con eso yo me protejo.
porque no es un sistema de creencias, dice la ley, dice la Corte, dice la Constitución. Entonces la Corte sale una jurisprudencia que dijo que aun y cuando el juzgador determine que un defensor no tiene los conocimientos del sistema acusatorio, mientras que el defensor lo ratifique como su abogado, el juez no lo puede retirar y le nombrará abogado defensor. Oiga, me está diciendo que la Suprema Corte dijo que cuando el abogado defensor sea burro, ¿le va a poner un abogado al abogado? Sí. ¿Qué quiere? Dice la Corte. ¿Yo qué? Así esa es la cara que pusieron los jueces. ¿Quién dijo? Pues la Corte, yo no tengo la culpa. Cuando empezaron a checar, me dijeron, sí es cierto. El criterio acababa de salir 2 días antes. Con eso me los eché a la bolsa. Porque dijeron, no, pues no conocíamos esa tesis, y es cierto. Y cuando investigaron, es más, un magistrado mandó llamar a su proyectista. Llegó y le dice, investígame esto, pero ahorita, lo quiero para ayer. Y se fue el otro, pero en friega, y regresa y dice, sí, su señoría, es correcto. No lo podían creer. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Un defensor que consideraban, ellos lo consideraban, que no tenían los conocimientos, suspendían la audiencia y lo sustituían y le ponían el de oficio y le decían hasta que el imputado nombre a uno. No. Porque si el imputado decía, yo quiero a mi abogado, pero está bien bruto, no importa, es mi compadre. Está bruto, pero es mi compadre. ¿Se explicó? Entonces, ¿qué hacían? Pues ahora se lo tienen que dejar y le ponen un abogado. Ahora, ¿dónde lo dice? El Código Nacional ya lo dice. Cambiaron el Código Nacional derivado de eso y lo incorporaron. Y ahora búsquelo por ahí en el capítulo de defensor y ahí aparece. Es una vergüenza, imagínense, yo no podría vivir en paz pensando en que me pusieron un abogado yo siendo defensor, que me pongan un abogado para asesorarme. O sea, que a mí me imputen un delito y que yo no me pueda defender solo, eso es correcto, ¿sí? El que se defiende solo tiene por abogado un tonto, eso dicen, pero es cierto. Pero de hecho, de eso a que yo defienda a alguien y que no sepa y como consecuencia me pongan un abogado defensor, no, me dedico a otra cosa, ¿sí? Pero bueno, entonces en este contexto Jacobs dijo, todos formamos parte de una función y un rol. El delincuente está aquí, el delito está aquí, la víctima está aquí, entonces el delito cumple una función. Sí, el delincuente cumple una función y un rol, y la víctima también. Franz von Getting estableció que había una clasificación de víctimas, inclusive la víctima propiciatoria. Lo siguen aplicando hoy, indebidamente. ¿No lo saben? O sea que sería como darle credibilidad a eso de que una muchacha la violaron en un callejón oscuro a las 3 de la mañana por llevar minifalda. ¿Y por qué sales ahora? A ver, oigan, no la frieguen, no. A ver, ¿en serio no salió para que la violaran? ¿Qué animal? ¿Quién te dice? Ay, por favor, ¿quién sale a las 3 de la mañana en un callejón oscuro con ropa provocadora? A ver, imbécil, cualquier mujer tiene el derecho de salir a la hora que quiera, vistiéndose como quiera. En un estado de derecho donde hay, y el Estado cumple con todas sus funciones y facultades, tiene ese derecho. Bueno, hay ministerios públicos hoy que todavía dicen, uy, la violaron, pues cómo no, así va vestida. ¿Es en serio? Sí. Eso es la víctima propiciatoria que decía Franz von Getting. Pero en este contexto obviamente no. Ahora, en esta tesitura, Gunther Jacobs hizo una barbaridad. Ya de por sí complicado entender su teoría, pero todavía la vino a complicar, dice mi abuela en mi rancho, peor. Ya estaba difícil la situación y en esto él saca otra teoría llamado derecho penal del enemigo. Así que estableció Jacobs en una sociedad, aquí se cometen delitos, homicidio, lesiones,
fraudes, abuso de confianza, etcétera. Aquí. ¿Y a quién afecta? A la sociedad. ¿Quién los comete? Otro delincuente que forman parte de la sociedad. Hasta ahí no habría tema, ¿no? Que se friegue la sociedad. Pero es la realidad. Pero dice Jacobs, no, a ver, espérame tantito. Si el delincuente puede estar aquí adentro, pero empieza a cometer delitos en contra de ¿qué? De la estructura. Y entonces empieza a cometer delitos contra el Estado. Delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. ¿Sí lo comprendemos? Terrorismo. ¿Sí? ¿Qué significa? Esos delitos ¿a quién afectan? Al Estado. Al Estado. Y entonces Jacobs dice, ese delincuente ya no es ciudadano, es enemigo y no se le puede dar el mismo trato. Es enemigo. Oiga, pero si afectaba a la sociedad y no pasaba nada, no, pero aquí está afectando al Estado. Y esa es otra cosa. Entonces, Jacobs pone al Estado por encima del ciudadano. Es una aberración, pero así lo hizo. Hoy, en nuestro sistema penal, tenemos las tres escuelas. Nuestros códigos penales son causalista, finalista y funcionalista, con la cereza del pastel de derecho penal del enemigo. ¿Quiere ver que es cierto? Mire, ¿de quién es esa bolsa? Es bolsa, ¿verdad? Sí. Eso. ¿Y usted la escogió? ¿Qué? Dígame sí, profe, ¿y qué? Sí, está bien. Es un oso, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. ¿Qué? Sí, yo ando de metiche. ¿Qué? Ok. Usted es la propietaria. No se la quitó a su sobrinita, no se la quitó a su hermano. ¿Qué debe de tener la compañera en su bolsa si viene aquí a la escuela? Libros, plumas. Plumas, cuadernos. ¿Cómo? Poder. Ah, le entendí una tacha. No. Mírenlo, mírenlo. Una plancha de. Ah, plancha. Plancha, sí. Hable bien, compañeros, así se hacen los chismes. Bueno, puede ser, ¿no? Dicen que al final la bolsa de una mujer es un universo alterno. Ese es el verdadero multiverso. ¿Sí? Ahí mete la mano y saca, no sé, hasta una piedra. Sí. Bueno, y resulta que debería de traer la compañera cuadernos, libros, bolígrafos, quizás sus pinturas, algo relacionado con lo que viene aquí a la escuela. Y si no, y si resulta que la compañera además de eso trae 2 ladrillitos rellenos de harina para polvear narices, ¿no? Y además trae un juguetito para protegernos, una 9 milímetros de uso exclusivo de la fe. ¿Quién la viera, ¿Quién la viera, compañera? Y entonces estamos dando la clase y entran los únicos y igual, ¿por qué voltea? No es cierto. Y entran los flamantes, únicos, inigualables guardias nacionales. ¡Bum! Tenían permiso de la dirección, entraron. A ver, venimos por la compañera, vamos a hacer una revisión. Y en la revisión le sacan ahí sus 2 ladrillos, revisan y es polvo para hornear narices y su juguetito. Vámonos, ¿se la van a llevar? Y dice la compañera, espérenme. Ella buscando jurídica, porque como sabe derecho penal y sabe del derecho penal del enemigo, sabe que si da información que provoque la caída de toda una estructura delincuencial o gente de mayor jerarquía, ella puede llegar a negociar. Principio de oportunidad, artículo 17 constitucional. ¿Sí me explicó? Mediante un mecanismo
en donde ella puede obtener la calidad de testiga colaboradora. ¿Se lo explicó? Bueno, entonces dice, espérenme un momento. Sí, ya me detuvieron y tengo esto aquí, pero ¿usted cree que yo traje esto aquí a pasear? No, seguro piensan que lo traje para ponerlo aquí a que se seque, aquí con todo el calor que hay. No, lo traje porque todos formamos parte de una organización delincuencial y yo lo traigo aquí, pero yo lo saco, las compañeras empiezan a distribuir, estos empiezan a cortar, ahí empiezan a empaquetar, ahí empiezan a administrar, sacan la lista de clientes y ahí todos aquellos venden. Y el peor es el profe. ¿Qué creen que va a pasar con esa simple y llana afirmación? Todos, como decía el chiste de las monjitas, ¿sí? Sí, se lo sabe, no se lo voy a repetir. ¿Se me explicó? Y entonces, todos. ¿Mandé? ¿Qué significa? Estos cuates van a pedir apoyo y entonces van a venir y nos van a detener a todos. ¿Nos van a llevar a Cuauhtémoc, CUH8? No. ¿Al búnker? No. Nos van a llevar a Reforma, a la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Delincuencia Organizada, la FEMDO. ¿Sí? Con solo su afirmación, con eso, no necesitan más. Se transforma el plazo. ¿Qué plazo tenemos para integrar una carpeta de investigación? ¿Cuál? 96, ¿no? Pero 72 se explica. 72. 72 horas. A ver, legisladores, alguien más. 72, ¿no? 96, ¿por qué? Porque se duplica el plazo. ¿Por qué? Porque se trata de un delito de delincuencia organizada. Por eso, ¿y quién dice? La Constitución. La Constitución, artículo 16 constitucional. 96 horas en tratándose de delitos que otorguen o que puedan configurar delincuencia organizada. Punto. ¿Qué lo dice la Constitución? 96 horas. Después de 96 horas, ¿se nos va a descubrir algo? No, porque es falsa la acusación. Vuelven a entrevistar a quien nos acusa o nos señala, nos imputa. Dice, no, claro que sí, es más, le doy los puntos de venta, le doy sus apodos, ¿sí? De todos. ¿Nos van a dejar en libertad? No. No, nos van a judicializar sí o sí. Y va a decir la fiscalía que resuelva el de control. Y nos van a mandar a judicializar. Si bien nos va, no nos mandan al altiplano. Si bien nos va, de menos al norte, que es el peor de todos, de menos. Caemos en el norte. Se inicia el proceso penal en términos del 211 del Código Nacional. ¿Sí? Si tenemos una buena defensa, si logramos que el abogado que nos defienda haga bien su trabajo, saldremos en 2 años. No es broma, 2 años. Si tuvimos un bruto como abogado defensor, nos pueden hasta condenar hasta 30 años de prisión. Oiga, pero la acusación es falsa, no importa. Derecho penal del enemigo. Presunción de inocencia, No hay. no. Derechos humanos se eliminan sin reconocerlos oficialmente, por cierto. Sí. Es lo que yo decía, que el catálogo de delitos alto impacto del 19 constitucional es puro derecho penal del enemigo. Claro. Se considera que si cometes o Sí. existe la leve sospecha de que cometes ya eres enemigo del Estado. ¿Qué otro artículo tiene el derecho penal del enemigo aparte del 19 constitucional, segundo párrafo, último apartado? 21 delitos ahora. Eran 16, pero incorporaron 5 más. De robo, casa, habitación. No, y los sexuales. Ojo, Usted viene aquí en la limusina naranja.
Sí, esa limusina donde de lujo, todo por el mismo boleto. Sauna, le planchan la ropa puesta, obviamente lo agitan por si no le hizo bien la digestión de lo que comió, y si tiene suerte bajándose hasta con un niño que no es de usted. Así. Y todo por el mismo boleto. Pensemos que de repente usted va ahí trepado, porque a veces no hay opción, y ya ve que son finísimas personas los conductores, son cuidadosos, manejan con sus 5 sentidos, no manejan ebrios. No, exacto, ¿sí? Y entonces dan un frenón brutal y ahí va el ganado, digo, las personas. Usted viene ahí y trata de asirse, de sostenerse de lo que puede. Sí, ahí se le atravesó el compañero. Así, Nachito, así. Qué bueno que fue ahí nomás abajo. ¿Sí? Y entonces, aguas, ya le echó el ojo. Cada quien, como dicen, borra, respeta. ¿Sí? Y entonces, si por accidente usted, él o ella, al momento de buscar detenerse con algo, toca a otra persona, hombre o mujer, y esa persona presume, percibe que usted lo hizo con otra intención, va a jalar la palanca de auxilio, lo va a acusar de que abusó, ahí no es acoso, es abuso sexual por el tocamiento, y ya se amoló. Delito grave, lugar cerrado, transporte público. De acuerdo a la Constitución, artículo 19, párrafo segundo, último apartado, prisión preventiva oficiosa. Oiga, pero fue un accidente. Espérese que el juez sentencia. ¿Es en serio? Es en serio. Derecho penal del enemigo. ¿Sí lo comprendemos? Así es que tenga mucho cuidado. Yo preferiría, si se frena así, mejor tírese al piso, cáigase o péguese con algo, pero no trate de agarrarse de nadie, porque usted no sabe qué va a pasar con esa persona que viene a su lado. Sí, o sea, ahí no puedes llevar, en ese tipo de delitos no puedes llevar tu proceso en libertad. O sea, No, pues es grave. eres un riesgo Es para grave. la víctima, ¿Sí me para la explicó? sociedad, para todo el mundo. Y obviamente no hay delito sexual culposo. Todos son dolosos. Todos. El ánimo de querer y de hacer y de aceptar la responsabilidad. Entonces, derecho penal del enemigo. Este ejemplo que les acabo de poner de la bolsa, el de la mochila, se lo puse a un grupo de maestría que tuve de puros agentes del Ministerio Público. Varios de ellos, la mayoría eran en ese entonces de la CEIDO. Al principio se molestaban porque no, profe, no somos tan salvajes. Y cuando les expliqué el ejemplo, se quedaron callados y digo, ¿qué hubo? ¿Lo hacen o no lo hacen así? No, pues la verdad sí, así lo hacen. ¿Ya ve cómo son salvajes? Sí, bueno, es que nos manda la ley y tiene razón. Está en la ley. ¿Sí lo comprendemos? Y ante esa circunstancia, pues buen amparo. Está en la Constitución. ¿Qué otro tenemos? Derecho penal del enemigo, artículo 22 constitucional, párrafo 3 y párrafo 4. Procedimiento de extinción de dominio. Su propiedad puede perderla usted. ¿Por qué? Si usted la rentó a gente que usted consideraba que era una gente de buena fe, que eran personas ordinarias sin causarle daño a nada ni a nadie, y resulta que era una familia que usted veía ordinaria, tradicional, papá, mamá, 2 hijos mayores de edad, y resulta que el papá era secuestrador, la mamá vendía drogas y era picadero ahí en las noches. Y obviamente los hijos, uno robaba autopartes y el otro robaba transeúntes. Finísima familia. ¿Sí? Y cuando hacen un operativo encuentran a 2 personas secuestradas, encuentran ahí residuos de droga, envoltorios, jeringas, encuentran autopartes y encuentran ahí relojes, cadenas, carteras, etc. Ahí están los 4. ¿Se los van a llevar? Sí. Y su bien inmueble queda asegurado. Pero el bien inmueble es de usted, pues sí, y van a iniciar el procedimiento de extinción de dominio.
Oiga, pero yo se los renté de buena fe, demuéstrelo. ¿Cómo que lo demuestre? ¿Sí? O sea, me están pidiendo que tengo que demostrar un hecho negativo, es decir, yo no participé, demuestre que no. Yo no se los renté con el ánimo de que cometieron delitos, demuestre que no. ¿Sí entendemos la barbaridad? ¿Tengo que demostrar un hecho negativo? ¿Puedo hacerlo? No. Solamente lo que puedo hacer es prevenir. Pero ustedes, como son abogados ya, ¿cómo le asesoran a un cliente para que el cliente llegue y le dice: oiga, abogado, quiero firmar un contrato de arrendamiento, voy a rentar mis 5 locales comerciales, quiero que usted haga los 5 contratos? ¿Cómo van a proteger esos 5 locales de su cliente? Pues con las cláusulas, ¿no? Pues creo que sí nos había dicho que le pusiéramos un montón de... Ya les había dicho, bueno, ustedes, pero los demás. Y dice usted, Nachito, ya nos había dicho que le pusieran rete hartas cláusulas ahí. Pues sí, ¿cuáles? Eso es lo que ahora le toca a usted hacer. Tiene que redactar el contrato con un capítulo especial para la prevención de la extinción de dominio. Y son mínimamente entre 5 y 7 cláusulas especiales que deben incorporarse a todos los contratos de arrendamiento. No importa si es para uso comercial o si es para uso habitacional o para uso mixto, no importa. ¿Sí lo comprendemos? Y si de pura tontería el contrato del cliente lo compró en la papelería y creyó en la buena fe de los arrendatarios, pues ya se amó. Puede perder su bien inmueble, claro, y no estoy hablando, obviamente no estoy hablando de una figura jurídica de derecho administrativo que extingue la propiedad. ¿A qué me refiero? Expropiación. Esto no es expropiación, porque la expropiación se da, obviamente, previa indemnización y... ¿cuál es el otro requisito de la expropiación? Que haya un interés público sobre la propiedad. Interés público. Es decir, el interés de la mayoría sobre la minoría. Y la minoría es el propietario. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, derecho penal del enemigo. Y ahí estamos todos, ¿eh? Por eso tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso una afirmación de violación, ¿qué es lo que sucede ahora? En materia familiar, cuando tienen problemas, lamentablemente ellas son quienes abrieron la puerta, me refiero a las mujeres. Cuando tienen una diferencia o cuando tienen un conflicto severo con su expareja, se les hace fácil acusarlos de violación o de abuso sexual. Es que me fue a dejarlo de la pensión y se metió por la fuerza a mi casa y quiso violarme. Oiga, ¿así nada más de barbas? Así. ¿Necesita algo más ella para acreditar? Nada más. ¿Necesita testigos? No. Basta y sobra con la imputación directa. El dicho de la víctima ya se toma como prueba plena. Y basta cuando le hagan el dictamen pericial en psicología que la mujer diga: y tengo miedo, temor, terror, escozor, zozobra y angustia de que un hombre se me acerque, porque inmediatamente me recuerda los tocamientos que hizo mi expareja, hoy imputada. Con eso lo van a judicializar. Con eso. Y como es delito grave, derecho penal. Oiga, ¿es en serio? ¿Es en serio? Esto está pasando hoy. ¿Cómo defiende a una persona así? Bueno, entonces, ¿y todo por qué este mendigo chisme? Pues por Claude Roxin, no se pierdan. Claude Roxin estaba a la par de Jacobs. ¿Sí? Pero Claude Roxin dijo: no, a ver, Jacobs está medio zafado. ¿Cómo crees que vamos a aplicar el derecho penal a rajatabla sin mediar los derechos humanos? Y Claude Roxin dijo: se necesita la aplicación del derecho penal comunicándose con los derechos humanos. De ahí salió la teoría del derecho penal comunicativo. Es creación de Claude Roxin. Y además Roxin perfeccionó la teoría del delito de una manera más bien dogmáticamente. Y entonces Roxin supera a Jacobs. ¿Sí? Ya al último aparecen 2 autores, para mí importantes, Luigi Ferrajoli.
Ya Zaffaroni como que se pegó, iba pasando el camión y se trepó, ¿sí? Pero sea uno o sea otro, Ferrajoli o Zaffaroni ya hablan del derecho penal humano. Se supone que ahí deberíamos de estar. No es cierto. Con esto, imagínense, de ninguna manera. Si estuviéramos en el derecho penal humano, la Suprema Corte hubiera podido eliminar la prisión preventiva oficiosa, desaparecería el procedimiento de extinción de dominio, desaparecería la figura del arraigo en el artículo 16 constitucional y no se necesitaría ampliar el plazo de 96 horas en delitos de delincuencia organizada. Si en verdad existiera un derecho penal humano, no existe. ¿Sí? Bien, esas son las escuelas de derecho penal, abogados. Y por ejemplo, si usted tiene un cliente en materia penal y lo está defendiendo, debe de saber perfectamente bien qué elementos de la integración del delito está usando el Ministerio Público y a cuál escuela se refiere. Oye, entonces me tengo que regresar a estudiar las escuelas para defender algo. ¿Sí? Sí. Si no, pues dedíquese a otra rama del derecho, pero no agarre penal. Bien, ahora, todo este chisme porque estábamos viendo los derechos constitucionales. ¿Sí? ¿Alguna duda de los derechos constitucionales? ¿Ya quedó claro? Bien, vamos a seguir complicándonos la vida. ¿Qué son las garantías individuales que ya no existen? Ya no existen, mande. Son mecanismos para la protección de los derechos de los individuos establecidos en la Constitución de cada país. Muy bien, efectivamente. Son mecanismos implementados en la Constitución para proteger los derechos de cada individuo. Por eso eran garantías individuales. ¿Cuándo se suscitó esto? En la Constitución de 1857. Se establecieron los 4 derechos fundamentales. Sí. Libertad, seguridad jurídica, equidad y propiedad. Pero también se establecieron los mecanismos para proteger esos 4 derechos. Y a eso se le llamó garantías individuales. Oiga, pero ¿y qué se suscitó después? Bueno, después nuestra sociedad, la comunidad jurídica, los órganos jurisdiccionales cometieron un gravísimo error. Lo mezclaron. En lugar de separar derechos fundamentales y garantías, dijeron, vamos a mezclarlo todo. Y entonces a todo se le llamó garantías individuales. Graso error. Terrible. ¿Por qué? Porque ya no se diferenciaba, al grado de que hay conceptos que dicen las garantías individuales son los derechos otorgados e inherentes a todos los individuos sin distinción de raza, sexo, credo, ideología o pensamiento. Y entonces ponen a las garantías individuales como derechos. No puede ser. No puede ser, ese es un error. Inclusive el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro Derecho Constitucional y en su otro libro El Juicio de Amparo, estableció claramente, no habían derechos humanos todavía, pero él decía, las garantías individuales son los mecanismos existentes en la Constitución que tienen por finalidad la protección de los derechos en favor del hombre, así decía. Pero cuando hablaba de derechos, se refería a los derechos fundamentales, y cuando hablaba del hombre, se refería al ser humano. ¿Cierto? Pero ya Burgoa lo había dicho, Fix-Zamudio también, Jorge Carpizo, grandes constitucionalistas de este país, ya lo habían señalado. Pero como sociedad somos necios, tercos con no inventen. ¿Se me explicó? Esa es la situación. Ahora, queda claro lo que son las garantías individuales. Mecanismos establecidos en la Constitución con la única finalidad de proteger las garantías para cada individuo. Garantías individuales. ¿Ya no existen ahorita? No, porque hoy existen las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales entonces? Pues es lo mismo, pero se supone que es para la protección de los derechos humanos.
O sea, son los mecanismos implementados en la Constitución para proteger y garantizar a los ciudadanos que les respeten sus derechos humanos. Ok. ¿Alguien más? A ver, por favor. Conjunto de mecanismos, dispositivos, herramientas, normas jurídicas y principios generales del derecho con rango de constitucionalidad y que tienen por finalidad proteger derechos humanos. Sus 5 garantías constitucionales más representativas son juicio de amparo, juicio político, juicio de procedencia, acción de constitucionalidad y controversia de constitucionalidad. Más o menos. Hay por ahí legisló algunas cosas que ahorita acabamos. ¿Sí? Instrumentos para tutelar las normas jurídicas constitucionales de carácter local, tales como el juicio de protección de los derechos fundamentales, derecho de amparo local, el recurso de regularidad constitucional de los actos del Ministerio Público, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la acción por omisión legislativa y las cuestiones de constitucionalidad. Más o menos también. Ok. Sí, tienen la idea. ¿Alguien más? ¿Sí? Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. Se entiende la idea, aunque puede confundirse como un derecho. Ok. ¿Qué debemos de entender por las garantías constitucionales? Pues no se diferencia mucho de las individuales, más que en el sentido de establecer que es un conjunto de mecanismos, dispositivos, de principios que van a tener por única finalidad proteger derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, no solo derechos humanos, ¿sí? Y en ese contexto tenemos 6 garantías, las más identificadas. Son enunciativas, mas no limitativas, es decir, no son las únicas, ni tampoco están en orden de jerarquía, pero sí de importancia. ¿Se me explicó? Entonces entendemos que es el conjunto de mecanismos, dispositivos, preceptos legales y herramientas, todas de rango constitucional, que tienen por finalidad la protección de derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. ¿Sí? En orden de importancia: primero, juicio de amparo; segundo, en ese mismo sentido, acción de inconstitucionalidad; tercero, declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad; cuarta, juicio político; quinta, declaración de procedencia; y sexta, debido proceso y reglas esenciales del procedimiento. ¿Sí? Entonces, en ese contexto son las 6 garantías constitucionales más relevantes. Perdón, ¿me las puede volver a repetir? Juicio de amparo, La segunda y acción constitucional. A ver, juicio de amparo, ¿sí? Sí. Acción de inconstitucionalidad, Inconstitucionalidad. declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, ¿sí? Juicio político, declaración de procedencia y debido proceso y reglas esenciales del procedimiento. También la declaración de constitucionalidad se le conoce como controversia constitucional. ¿Sí? Controversia constitucional. Si tienen dudas, pregúntenme por favor. ¿Sí? Repito, a ver, ponga atención. Juicio de amparo, la primera. Segunda, acción de inconstitucionalidad. Tercera, declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, también llamada controversia constitucional. Siguiente, juicio político. Siguiente, declaración de procedencia. Y la última, debido proceso y reglas esenciales del procedimiento. Esta última está en las dos, en la misma. ¿Sí? Debido proceso y reglas esenciales del procedimiento. Oiga, ¿hay más garantías constitucionales? Hay más.
pero están muy escondidas algunas de ellas. Le pongo un ejemplo. Tenemos en términos de lo prescrito tanto por el artículo 4 constitucional como otros preceptos legales diferentes derechos. El derecho a la salud, por ejemplo, ¿sí? Ese es un derecho humano, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la garantía constitucional que tenemos? La obligación que tiene el Estado de construir hospitales y preparar médicos. Esa es la garantía que tenemos. Es una obligación del Estado, obligación. Que como país, que como sociedad, que como soberanía no se lo exigimos, es otro chisme. Pero es una garantía que tenemos. Tenemos el derecho a la educación, artículo 3 constitucional. Mucha gente cree que este derecho nació en la Constitución de 1917. No. ¿Mandé? No, menos. No. Este derecho se creó, se incorporó en la Constitución en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya se tenía establecido que el Estado debería de otorgar la educación, pero no era una obligación y no era un derecho. Solamente se establecía que el Estado otorgará la educación básica. Prácticamente decía, de acuerdo a las posibilidades del Estado, ¿sí? Y Zedillo, cuando fue secretario de Educación, que se da cuenta de que no era un derecho que tenía el pueblo. Cuando fue presidente, manda la iniciativa para que se incorpore el tercero constitucional como un derecho a la educación. ¿Se me explicó? Bueno, entonces tenemos ahí el derecho humano, la educación. ¿Cuál es la garantía? Que el Estado se compromete y tiene la obligación de construir escuelas y preparar docentes. Sí, así como los de la CENTE que nos fregaron la vida aquí en la Ciudad de México. O sea, que por así decirlo, la garantía sería la SEP. No, la garantía sería la facultad del Estado para implementar las políticas relacionadas no solo con la SEP, sino con todo el sistema educativo. Porque la SEP solamente es un pedacito, ¿cierto? Algo así, mal. Porque, por ejemplo, la UNAM no pertenece a la SEP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Ah, pues responda, pues. Si le estoy haciendo una pregunta, ¿qué espero? La respuesta. Eso, ya entendimos. Muy bien. ¿Dudas? No. Eso. Muy bien. Qué bueno, ya hablo más fuerte para que quede bien grabado. Si no, no queda bien grabado. Ah, ¿no se está grabando? Creo que no. Debería, pero no. Bueno, ¿qué otro tema quedó pendiente? ¿Mandé? Principio de interpretación conforme. Primero los controles. Control vertical de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, control de convencionalidad, ahora sí después interpretación conforme y principio pro persona. Y el último principio de oportunidad, ¿cierto? Ya les dio Alzheimer a todos, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Vamos a ver. Siempre nos gana el tiempo. Control vertical o concentrado de constitucionalidad. Ese ya lo teníamos. Ese aparece en la Constitución desde 1824, se pasa a 1836, pero se perfecciona en 1857. Pero no es creación de nosotros. No es creación de nosotros. Ahorita vamos a ver. Dígame, compañero. Potestad del Tribunal Constitucional ante una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante él de declarar no conforme con la Constitución cualquier ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza que implique por acción u omisión una disposición de la Carta Magna. Más o menos. Ok, tiene la idea. Necesitamos perfeccionarla, sí.
es un sistema donde el órgano jurisdiccional especializado como un tribunal constitucional tiene la función exclusiva de revisar la constitucionalidad de las leyes y otros actos de autoridad. Ya más o menos va tomando forma. Bien, ¿sí? Y después, por favor. De la constitucionalidad de las leyes, en virtud del cual el juicio de constitucionalidad de las leyes se reserva con carácter exclusivo a un tribunal especial que ostenta el monopolio para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, jurisdicción concentrada, de modo que evita que cualquier juez pueda por sí mismo implicar una ley en el ordenamiento jurídico, con la consiguiente lesión del principio democrático que se expresa en la ley como producto normativo del Parlamento y también del principio de seguridad jurídica. Es que se ven muy políticos los conceptos. ¿Sí? A ver, permítame enfrentar a la compañera. Es un modelo en el que solo ciertos órganos especializados, como una Suprema Corte o un Tribunal Constitucional, tienen facultad exclusiva de declarar si una norma es contraria a la Constitución. Se le llama vertical porque las decisiones de estos tribunales tienen efectos generales o vinculantes para otras autoridades. Ahí tenemos un problema porque autores ya empiezan a mezclarlo. ¿Se me explicó? No, lo tenemos que separar. ¿Sí? Es un sistema en el cual un órgano judicial específico, como un tribunal constitucional, tiene la autoridad exclusiva para revisar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes y otros actos gubernamentales. Ok. Vamos a ver. Este principio, aun y cuando lo teníamos ya en 1824, 1836 y se perfecciona en 1857, no es nuestro. Nace en los Estados Unidos. Juicio Marbury versus Madison, 1803. Pongamos mucha atención en la fecha. Aquí en México, en 1803, seguíamos una monarquía férrea española, un virreinato, no teníamos ni la intención siquiera de independizarnos. Eso se suscitó en 1810 y por un error de Hidalgo. Hidalgo no quería la independencia. Hidalgo lo que quería es que los españoles reconocieran los derechos de los criollos. Hidalgo era criollo, ¿sí? Así como el tipo Aguilar, que es criollo, no es mestizo, no es obviamente indígena. Y entonces Hidalgo comienza el movimiento, pero cometió un error. ¿Qué error cometió? Levantarse en armas. No, él no quería. Él nada más movilizó al pueblo para presionar al virrey para que le respetaran a los criollos sus derechos, pero cometió un error. La bandera. Usar de estandarte a la Virgen de Guadalupe. Baboso. ¿La criolla? Pues era la Malitzin al final de cuentas y tenía una gran ascendencia respecto de la madre tierra y las deidades femeninas en México. Pues claro, la identificaron, pues sí. Y entonces se le salió del control. Hidalgo nunca pensó que lo que inició como una exigencia a la colonia española para que respetaran los derechos criollos, jamás se imaginó todo lo que iba a pasar. Obviamente le costó la vida, por supuesto. Y después menos se imaginó que Morelos iba a tomar el estandarte y lo iba a hacer con más fuerza que él. El verdadero padre de la patria es Morelos, no es Hidalgo. ¿Sí? A él le salió así la jugada por tonto, pero no era su intención, Bueno, entonces en ese contexto pongamos ese escenario. Estoy hablando de 1810, la madrugada del 16 de septiembre. 1810. Aquí estamos en 1813 y ya tenían juicios, ya tenían estructuras de Estado. ¿Por qué? La Declaración de Virginia del 4 de julio de 1776 y la primera Constitución norteamericana, ya que sigue vigente, en 1787. Para 1803 Estados Unidos ya era un país constituido. Nosotros aquí todavía andábamos en hordas, tribus y clanes peleándonos contra los españoles, estableciendo si teníamos o no derechos. Bueno, el hecho es de que Marbury era
un juez. Aquí le llamaríamos como un juez de primera instancia, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Que Madison era secretario de Estado, pero ¿cuál fue el conflicto? Que Marbury, junto con otros 41 jueces, habían recibido su nombramiento por John Adams. Adams era el presidente que estaba antes de esta fecha. Y en ese contexto, Adams fue uno de los fundadores de Estados Unidos, junto con Jefferson, Lincoln y toda esa bola de personajes. ¿Sí? Entonces Adams tenía un peso muy importante. Cuando él sale del gobierno de Estados Unidos, Marshall era su secretario de Estado. ¿De quién? De Adams. ¿Y qué sucede? Que cuando ellos salen, no terminan de firmar todos los nombramientos de los jueces propuestos por Adams. Cambia el gobierno y llega Jefferson y su secretario de Estado es Madison, enemigos de Adams y de Marshall. Entonces, cuando Madison toma el puesto de secretario de Estado, le dice a Jefferson: oye, hay un bonche como de 42 nombramientos de jueces que dejó Adams y que no fueron firmados. ¿Los firmo? Jefferson dijo: no, son puros. Ahora, ¿cómo les llaman? ¿El gobierno? Fifís. No. Conservadores que no. ¿Traidores a la patria? Ya, ¿sí? Son contrarios a los intereses políticos de Jefferson. Entonces le dicen: no los vayas a firmar, y no los firmó. Entonces Marbury demanda a Madison como secretario de Estado por la falta de nombramiento. En ese momento ya estaba nombrado como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos Marshall. O sea, Adams seguía teniendo influencia a través de Marshall. Y cuando caen los juicios, en este caso de Marbury versus Madison, entonces a Marshall le dan intervención porque la demanda se la entregan a él. Y entonces Marshall se ve en una encrucijada. Si apoya a Marbury, pues apoya a Adams. Pero ¿a quién se va a echar de enemigo? A Jefferson y a Madison. Y Jefferson y Madison venían llegando con mucho poder. El poder ejecutivo estaba por encima del poder judicial sin ninguna duda, y Marshall no quería enfrentarse con los dos. Pero si no apoyaba a su amigo y a Adams, quedaría como traidor ante ellos. ¿Qué hacer? La demanda de Marbury se basaba en una ley administrativa de 1791. ¿Qué decía esa ley administrativa? Que cualquier tipo de controversia en los órganos jurisdiccionales o en la administración podía ser conocida por la Corte Suprema directamente. ¿Sí? Y entonces Marbury, sobre esa ley administrativa, demandó. Y entonces Marshall dice: ¿y ahora qué hago? Se constituyó en una especie de cónclave con todos los magistrados, allá no hay ministros, con todos los magistrados, y estuvieron encerrados días planeando cómo resolver el juicio. Hasta que Marshall empieza a revisar la Constitución y dice en el artículo 2º, apartado 3 de la Constitución norteamericana, que todo conflicto que se suscita en la administración pública o en la impartición de justicia, antes de llegar a la Corte Suprema, deberá de pasar o tramitarse entre las cortes locales, siendo la última instancia la Corte Suprema. Y dijo Marshall: de aquí soy. ¿Por qué? Resolvió la sentencia primero planteando 3 preguntas. La parte actora: ¿le asiste el derecho que pelea, que requiere, que exige? Sí. La parte actora sustenta su derecho en una ley que es actual. Sí. La ley en donde se soporta y sustenta la acción, la parte actora, ¿es acorde con la Constitución? No. Y ahí vino la respuesta. Marshall
siendo amigo de Marbury, conociendo y siendo amigo de Adams, sentenció de la siguiente manera: indudablemente que la parte actora le asiste el derecho para que se le reconozca su nombramiento de juez, e indudablemente hay una ley que sustenta ese derecho, pero esa ley es contraria a la Constitución de 1787. En esa tesitura estableció lo siguiente: la norma suprema de la nación es la Constitución de 1787. Segundo, ninguna ley puede ir en contra de lo que prescribe la Constitución. Tercero, ante la violentación de que una ley vaya en contra de lo que dice la Constitución, esa norma jurídica será declarada inconstitucional. Quinto, solo el Poder Judicial tiene la facultad de declarar inconstitucional una norma jurídica. Y sexto, las normas jurídicas declaradas inconstitucionales no se extinguen, no desaparecen, solo se dejan de aplicar. ¿Entendemos? Y a eso se le llamó principio de supremacía constitucional. No la payasada que hicieron hace unos meses. Es que legislamos la supremacía constitucional, babosos. Esa ya estaba desde 1824, 1836 y 1857. ¿Qué artículo? 133 de la Constitución. Esta Constitución, las normas que de ella emanan y los tratados internacionales donde el Estado mexicano se aparte, son la norma suprema de la nación, dice el 133. ¿Sí lo comprendemos? Lo que ya no dice es la supremacía constitucional, pero se entiende porque es la norma suprema. Así de simple. Entonces, cuando estos personajes vienen a vendernos espejitos, no, legislamos la supremacía constitucional. El changoleón legislativo, este animal cavernícola que preside el Senado, que es de lo más incongruente, yéndose ahí a entrevistar con el Papa y es ateo. Por favor. Sí. No, ya sé, sí, hasta creo que se encó y le besó el anillo papal allá, y por eso dije el anillo papal, Nacho, ¿sí? Porque lo conozco. Y entonces, en ese contexto dice, pero soy ateo. Sí, animal. ¿Y te fuiste nadando? ¿En qué te fuiste? No, en primera clase. No, clase, ¿qué? Premier. Muy bien, por el changoleo legislativo este. Bueno, entonces, este es el principio de supremacía constitucional. Y lo tenemos en nuestra Constitución, artículo 133 de nuestra Constitución. ¿Sí me explicó? Pero no es creación de nosotros. En México, no. Esto no. 1803, Marbury versus Madison. ¿Dudas? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos falta control difuso, control concentrado, principio de interpretación conforme, principio pro persona y principio de oportunidad. ¿Sí? Para la siguiente sesión, yo espero que ya en la siguiente sesión ya terminamos con el marco regulatorio constitucional general para entrar al artículo 103 y 107 de la Constitución. ¿Dudas? No. Bueno, nos vemos el miércoles, por favor.